El presente video trata sobre la importancia del acceso universal al conocimiento a través de las tecnologías como un bien común, así como la importancia de la protección de la propiedad intelectual y la promoción del conocimiento de dominio público. El acceso universal al conocimiento, aprovechamiento compartido del conocimiento y protección de la propiedad intelectual. El acceso universal al conocimiento debe seguir siendo el pilar en el que esté basada la transición hacia las sociedades del conocimiento. La UNESCO se ha comprometido a promover el acceso libre y universal a la información de dominio público a los fines de la educación, la ciencia y la cultura. El dominio público de la información y del conocimiento contribuye al desarrollo del capital humano y de la creatividad en las sociedades del conocimiento. El conocimiento presenta dos características notables: su no rivalidad y su no exclusividad, una vez que expira el periodo de protección garantizado por el derecho de propiedad intelectual. En las sociedades en redes, las posibilidades de intercambio y aprovechamiento compartido se refuerzan. Las nuevas formas de sociabilidad en redes que se han desarrollado, especialmente en Internet, propician el intercambio, la interacción y la posibilidad de compartir. Cabe destacar la iniciativa que promueve el acceso universal a la información y datos del científico. Por ejemplo, la red GRID, base de datos sobre recursos mundiales, que permite compartir la potencia y capacidad de almacenamiento de los ordenadores. Muchos científicos temen que la privatización y la comercialización excesivas de las informaciones y datos científicos atenten contra la ética tradicional del aprovechamiento compartido del conocimiento. Las nuevas posibilidades comerciales ofrecidas por la tecnología digital y la cuestión de los derechos de propiedad intelectual han suscitado un interés permanente, pero hay que prestar atención a la necesidad de mantener un acceso libre a las fuentes de informaciones y los datos científicos de dominio público para que todos los usuarios puedan beneficiarse de ella. La Unión Europea aprobó en 1996 un régimen sui generis de protección de las bases de datos, por el que se hace extensiva a las bases de datos no originales la protección jurídica garantizada por el derecho de propiedad intelectual a las bases de datos originales. Una preocupación para la comunidad científica, sobre todo en los países en desarrollo, es en lo que respecta a algunos organismos gubernamentales y sus elevadas tarifas y otras modalidades de restricción que coartan la información a quienes no pueden pagar. A muchos editores comerciales les interesa difundir sus obras en formato digital y en condiciones asequibles, o incluso gratuitas para los países en desarrollo. La única condición que se impone es una estricta observancia del derecho del autor. Lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y la promoción del conocimiento de dominio público, ya que en el mundo entero las nuevas tecnologías digitales han modificado considerablemente la índole y la escala de la reproducción de los contenidos. La revisión de los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, efectuada en 1996, y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, negociado en 1995, en el marco de los tratados por los que se creó la Organización Mundial del Comercio, han conducido a que los intereses de los creadores primen sobre lo de los usuarios. Por lo tanto, por seguridad, los empresarios y gobiernos negarán el acceso a documentos que consideren confidenciales. Así también, muchos dueños protegerán sus primeras ediciones de libros para que no sean violentados sus derechos de autor al ser reproducidos. La propiedad intelectual, según la definición de la OMPI, se refiere a toda creación de la mente humana. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. El autor adquiere todos los derechos sobre una obra desde el mismo momento en que ésta es creada, independientemente de que la registre o no, y esto afecta también a todos los recursos que en distintos formatos se publican en la web, como lo son artículos, documentos, animaciones y sonidos. La seguridad informática
comprende del software como lo son bases de datos, metadatos y archivos, el hardware y todo lo que la organización valore y signifique un riesgo si esta información confidencial llega a manos de otras personas, convirtiéndose, por ejemplo, en información privilegiada. Las licencias Creative Commons surgieron precisamente para que los restrictivos derechos de autor encarnados por el símbolo copyright no supusieran un freno a la distribución y difusión de la información y la cultura, ni a la colaboración en el desarrollo del conocimiento. En conclusión, el tener acceso a información gratuita en la actualidad puede acarrear resultados positivos y negativos dependiendo del propósito y uso que se le dé a esta información. Es importante dar los créditos de autoría a toda clase de textos, videos, audios, imágenes y demás formatos, ya que cada vez la información cibernética digital es muy volátil, provocando que en la mayoría de las veces desconozcamos su verdadero origen.